Bueno, pues muchas gracias a quienes han llegado, a pesar de toda la situación política, que aunque no ha traído mayor conmoción, de todas maneras ha inquietado a la gente, ¿no? Pero aquí estamos, porque creo que es la única manera que tenemos para realmente resistir, existir y construirnos en el lenguaje. Y es un honor para nosotros, para la Academia Ecuatoriana de la Lengua, tener ahora pues a Juan José Rodinas, poeta ambateño, que nos acompaña. Les voy a leer brevemente una biografía de Juan José. Esta creo que es la más completa porque está en su último libro. El último libro que él publicó salió con editorial Pretextos, ganó el premio Juan Rejano Puente Genil de poesía en España y se llama El uso progresivo de la debilidad. Y creo que viene muy a muy a propósito de todos estos temas que se han estado debatiendo tanto últimamente y que han causado tanta contradicción. Así que bueno, gracias Susana Cordero, la directora de la Academia de la Lengua, gracias a todos los que están acá y gracias Juan José por haber aceptado. Juan José Rodinas, Ambato, 1979. Ha publicado Los Rastros, Viaje a la Mansedumbre, Barrido de Campo, Código de Barras, Cromosoma, Estereocén, Anedonia, y recién voy por la mitad. No estoy leyendo ni las ciudades porque Kurdistán, Cuaderno de Yorkshire, Un hombre lento, Yarabí para cantar bajo los cielos del norte. Este ganó el premio Casa de las Américas en Cuba y bueno, y los otros también han ganado premios. Yarabí para cantar bajo los cielos del norte, Fantasías animadas de ayer y alrededores. Ese ganó el premio Aurelio Espinosa Porlit, por ejemplo. Y tenemos pues el uso progresivo de la debilidad. Además ha reunido su trabajo en antologías personales como Los páramos inversos o 9 grados de turbulencia interior. Bueno, puedo seguir leyendo, pero yo creo que hay que aprovechar para conversar. Y la idea es conversar justamente en torno a la poesía. Antes de empezar, les voy a contar que este espacio que estamos haciendo como un experimento por primera vez acá, que son conversaciones con autores en vivo, se llama El espejo de tinta. Hemos tomado con Alejandro el nombre de un cuento de Borges y nos gustó porque para Borges la lectura y la escritura son como un mismo proceso creativo y la tinta es el vehículo en el cual nos vemos reflejados. Entonces nos pareció bonito para poder dialogar en torno a la literatura, ya sea la poesía, la narrativa, la crítica. Y bueno, pues entonces, yo tengo para ti algunas preguntas y voy a ir pidiendo que leas cosas también, pero a mí me llama la atención una ruptura que además me gusta, entre el Rodinas anterior, de sus primeros libros, que era muy hermético, neobarroco quizás, y también mucho de esto de la poesía del lenguaje de los poetas norteamericanos o de lengua inglesa, ¿no es cierto? Y de pronto hay en ti una ruptura. Yo una vez conversé contigo hace mucho tiempo y a ti la poesía de la experiencia y de lo que llamaban de la emoción no te parecía pues una propuesta válida en ese momento. Y tú me decías, no, es que la poesía es intelectual. En ese momento para ti era un ejercicio intelectual y de lenguaje, puramente, ¿no? Entonces, claro, este barroco que se desbordaba. Y de pronto yo empiezo a ver un Rodinas que empieza a hablar de la vida, de lo que siente, que se transforma profundamente, sobre todo yo creo que a raíz de lo que sería Cuaderno de Yorkshire, Un hombre lento, incluso el Yarabí, para bailar, como era para bailar para cantar en los pueblos del norte, bajo los cielos del norte. Bueno, y me empezó a fascinar esta poesía porque yo decía, ya no hay esta ruptura y este casi sectarismo que podría haber habido
y empecé a leerte con otros ojos. Y quisiera que nos cuentes qué pasó, por qué hay esta transformación. ¿Se debe a algo humano, a algo vital? ¿O es que simplemente decidiste cambiar de genealogía literaria? Porque una vez se escoge en qué genealogía inscribirse dentro de la literatura. Creo que es una pregunta bastante compleja porque tiene varias aristas, algunas de naturaleza profundamente intelectual y otras muy, muy biográfica, sensorial, muy emotiva, si quieres, ¿no? Entonces, yo personalmente, en lo que yo he escrito, vería como tres momentos, ¿no? Uno inicial, donde están esos dos primeros libros de Los Rastros y de Viaje a la Mansedumbre, que son libros de una poesía muy lacónica, breve, donde estaba presente cierto tipo de referencias como Alejandra Pizarnik, estaba cierto espíritu de lo breve, ¿no? Es una etapa también breve, ¿no? Y luego está esta poesía más, diría, de lenguaje, por decirlo de alguna manera, cercana al neobarroco. Yo sentía que ese laconismo de algún modo era una camisa de fuerza. Yo siempre que siento que algo se convierte en una camisa de fuerza y yo comienzo a gramaticalizarme, por decirlo de alguna manera, trato de pensar y de sacudirme desde de ese lugar. O sea, ¿no? Ahora como que lo tengo más claro, pero es algo que he procurado hacer. Quizás no lo tenía tan claro en ese momento, pero sí. Y que tenía que ver con bueno, no vamos a pensar que ninguna palabra está prohibida, sino que vamos a tratar de meterla aquí. La palabra más extraña, la palabra más fea, ¿no? Y ver cómo funciona y cómo se acopla con elementos más puramente líricos o sublimes, ¿no? Y luego también yo sentí que me había encorsetado en esto. Y paralelamente se da un viaje de estudios para hacer un doctorado en Inglaterra. Y claro, ahí se dan una serie de conexiones que tienen que ver, por un lado, con cierta tradición de la poesía inglesa. Como tú decías, yo nunca es que llegué a esta poesía experiencial directamente por la beta de la poesía española, de la experiencia, sino por esta tradición de la poesía inglesa que tiene que ver mucho con una anécdota que es pensado, vista desde una perspectiva inusual, ¿no? Y que siempre está amarrada a algo concreto, ¿no? A algo concreto. O sea, es una poesía situada, si quieres, ¿no? Entonces, de pronto puede ser una goma de mascar en el suelo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se comienza a contar algo, ¿no? Entonces, para la poesía inglesa en general, o sea, también una generalización siempre tendrá algo de arbitrario, pero siempre hay como la necesidad de contar una anécdota está detrás de eso que se está contando. Entonces, eh, y digamos, eso que se está poetizando, perdón. Entonces, eso creo que ha movido esos últimos textos y también todos, digamos, esas dos etapas anteriores están también presentes, ¿no? Funcionando como una línea de arrastre. ¿No? Están estos juegos que tienen que ver con el barroco y la vanguardia, pero siempre controlados desde la anécdota. O sea, la anécdota y siempre me gusta, ahora esto es una cuestión que haya algún momento donde uno se abre en canal, o sea, que haya algún momento así muy emotivo, ¿no? Entonces que yo siento que ahí hay una conexión directa con una cosa que se me escapa a mí mismo, ¿no? Y también, sí, o sea, que haya reflexión, esto digamos que sería como una vía media entre las cosas que yo me he ido planteando con el tiempo, pero sí me gusta que esté presente este contar algo, ¿no? Y que haya algún elemento que te conecte con la realidad concreta, ¿no? Que sea muy figurativo. Y eso es algo que ahora me interesa en cada poema que escribo ahora, ¿no? Eh, yo digamos que todos esos
pasados autorales son parte de lo que yo soy, pero no diría que, digamos que el que yo más soy ahora soy ese último, ¿no? Entonces, y supongo que, eh, no sé, no he visto una razón para moverme de ahí todavía. No sé si me daré el tiempo o la vida para hacerlo, no lo sé, pero eso es digamos, el horizonte de búsqueda de lo último, ¿no? De lo último que he escrito, de unos 7 años, 7 años para acá, ¿no? Ajá. Bueno, y justo que acabas de mencionar las cosas concretas. Eso es algo que encuentro como un rasgo, a pesar de todas las diferencias que puede haber entre lo inicial y lo actual. Justamente tú siempre haces esta, no diría evocación, porque las cosas concretas en tu poesía no tienen una función evocativa, ¿no? Sino que son más bien figurativa, como para crear imágenes, pero imágenes que a través de las cosas concretas traen estas ideas abstractas, como tú dices, que yo las veo, yo las llamaría revelaciones. Entonces, de pronto, lo que yo siento al leer tu poesía y sobre todo en los últimos libros, es que el lector empieza a ser tragado en el espacio-tiempo, y tú lo dices en algún verso, ¿no? Un espacio-tiempo que desaparece y empieza a ser tragado en estas imágenes que implosionan y no te quedas acá, y crees que te quedas acá y te lleva más acá y te lleva más acá, hasta que aparece la revelación. Es más, a mí me encantaría como un ejercicio así, decir de lectora, ¿no? Porque no soy crítica literaria, pero como un ejercicio de lectora, anotar estas revelaciones y tenerlas ahí porque me parece que llegan. Voy a leer algunas antes de preguntarte algo. He anotado, ¿no? Sobre todo en los últimos libros. Yo, en cambio, escribo esto para poder borrarme. Y lo dices en contraste con las imágenes que pueblan la publicidad, porque hay una crítica constante a este mundo tan vertiginoso y tan tecnológico. Y la voz poética quiere, de alguna manera, salir de eso, ¿no? De ese ritmo. Hay que entender la importancia del fracaso. Y aquí me salto algunos versos. Y este mundo tiene que ver con caminar rápido. La luz no mística se enciende por todas partes. Y aquí siento como que la voz poética está también renegando de cierta amenaza de la espiritualidad, se ve amenazada ahora, ¿no? Y es como una cosa constante que está ahí. Hay que perder el tiempo y perderse allí. Fallar es herirse de lentitud, es quedarse, tocar las hojas que te tocan, sentir, sentir. Entonces aquí está, por ejemplo, este Rodinas que digo que de pronto empieza a centrarse en lo que siente, ¿no? Ya no solo en el pensamiento, pero tienes razón, no es la poesía española de la experiencia, no, tiene otra tradición y está clarísimo. Otra frase otra revelación, todo lo que escribí me vence. Y una más que voy a leer porque podría pasarme horas, ¿no? ¿Cómo podré defenderme de los demás si todos los demás están dentro de mí? Y bueno, eso también revela mucho de cierta visión zen del mundo, porque hay mucho esto, ¿no? Y un trabajo también interior tuyo, que eso ya es extra literario, pero que se revela acá. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, y si quieres hablar un poco de esto del zen, pues chévere, pero la pregunta concreta que tenía como lectora es, cuando tú abordas el proceso creativo, ¿el poema nace porque ya esa revelación estaba en ti de alguna manera y se te presentó y de ahí se deshila el poema y nacen las cosas concretas que ilustran esta revelación? ¿O sientes que es a la inversa, que empiezas desde las cosas concretas y ¡pum! Llegas a la revelación? Algo así como decir un proceso analítico sintético, que sería en el pensamiento de Kant, por ejemplo, pero esto es en la poesía, no se puede hacer una analogía exacta, pero más o menos eso. Bueno, creo que quisiera contestar como la primera pregunta, ¿no? Esto en relación al Zen, al budismo, al taoísmo, ¿no? Que se han convertido en referentes no solo intelectuales, sino espirituales, emotivos, de cómo percibo la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que la importancia de
libros y de textos que están vinculados a esas tradiciones se han ido volviendo cada vez más relevantes con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si en algún momento eran instrumentos más intelectuales, se fueron volviendo cada vez más íntimos. Entonces, no sé, entonces, por ejemplo, Un hombre lento comienza con un epígrafe del Tao Te Ching que dice, si no puedes dar un paso, retrocede dos, ¿no? Entonces, tiene que ver con este ejercicio de la lentitud, esta idea del no hacer, ¿no? Esta idea del no hacer, esta idea de la contemplación activa, ¿no? Entonces, eso es algo que con el tiempo se ha vuelto más importante. O sea, digamos, hay varios principios de esto que están y se pueden detectar en un recorrido por mis libros y progresivamente más en los últimos, ¿no? O sea, no es que yo tampoco trato de hacer un ejercicio pedagógico, de mostrar cómo funciona el budismo zen, el taoísmo, no es eso, sino que, claro, sino cómo de algún modo se cuelan esas formas de pensar, esas formas de sentir en mis textos, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que sí, efectivamente es así. Y me hiciste otra pregunta después. Sí. De las cosas, o sea, mi pregunta era si es que el poema se desenreda o sale a raíz de una revelación que ya estaba clara en alguna parte, no sé, pues en mi cuerpo, en el espíritu, o si más bien la revelación del poema se desenreda a raíz de las cosas concretas. Interesante. O sea, no sé si las cosas sí. concretas en la revelación o al revés, pero es como que se sostienen mutuamente, ¿no? Yo creo que los versos, o sea, sí creo que surgen de alguna experiencia ya metabolizada, ¿no? Intelectual y emotivamente. Entonces aparece casi como una ráfaga, ¿no? Entonces, y luego, claro, esto que Wisława Szymborska llamaba los versos dados, que no sabes exactamente de dónde vienen, ¿no? Que quizás después puedes intelectualizar y tratar de decir, de descifrar de dónde vino, y pues sí, tal vez efectivamente vino de ahí, pero en ese momento no es que lo pensé demasiado. Ahora, el poema como estructura, yo sí creo que en mi caso sí funciona como, sobre todo los poemas más largos, como un ejercicio casi arquitectónico, ¿no? De composición, de montaje cinematográfico, de escultura, ¿no? Si quieres, ¿no? Entonces, si hay un ejercicio ahí de composición, ¿no? Una partitura musical, no sé, o sea, todas estas analogías que van dirigidas a lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí hay una cosa más racional, no en todos los textos, porque sí, efectivamente hay un par de poemas que sí han sido como escritos de un plumazo y sobre los cuales yo ejercido, digamos, una corrección después, ¿no? Pero los versos sí creo que salen así como, sobre todo esos versos más intensos, de una experiencia que yo creo que ha sido efectivamente metabolizada, sentida, vivida varias veces, no lo sé, ¿no? Sí, eso creo. Ajá. Bueno, a ti se te considera en el momento de la crítica hispanoamericana, ¿no? No solo ecuatoriana, como uno de los poetas más originales del mundo contemporáneo. Bueno, ¿qué es lo contemporáneo? Es otra cosa, ¿no? Porque lo contemporáneo no puede ser una sola cosa, pero no sé si tengamos tiempo para hablar de eso. Pero a mí me interesa el tema de la originalidad, porque siempre me pregunto, ¿es necesario ser absolutamente original? Claro, estoy llevándolo al extremo, ¿no? Para ser un buen poeta o para crear poesía que interese, porque claro, usamos una lengua que es común a millones de hablantes. Es además una lengua en la que se ha escrito durante siglos obras literarias, poesía, ensayo, y se ha dicho tanto, ¿no? Entonces, ¿existe realmente esto que llamamos originalidad? ¿Es posible? ¿Y crees tú
que sea necesario buscar la originalidad como un creador para que esa obra tenga interés. Bueno, ahí creo que voy a hacer una reflexión un poco más académica, no me voy a permitir un poco. Lo que pasa es que en diferentes momentos de la, digamos, de la historia, la idea de la originalidad ha tenido diferentes niveles de importancia, ¿no? Y también, digamos que una sería la tradición occidental o periférico occidental, en la que podríamos situar América Latina, quizás, ¿no? Eso es otra discusión también, ¿no? Eh, pero en otras, en ciertas culturas ancestrales, más bien lo que se valora es repetir lo que se ha hecho de la misma manera, ¿no? O sea, de tocar un instrumento, tocarlo de la misma manera es lo que se considera destreza, ¿no? No desviarse de eso, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso que el arte, por lo menos en Occidente, especialmente desde el romanticismo, ¿no? Tiene la originalidad tiene esa importancia tan significativa, ¿no? Entonces tiene que ser algo distinto de sus contemporáneos y distinto del pasado, ¿no? Esa originalidad tiene que ser diacrónica y sincrónica. Entonces, claro, en ese camino aparecieron las vanguardias y toda la herencia de las vanguardias, que a veces tú puedes encontrar cosas espléndidas y provocadoras, pero también a veces ejercicios eh, formales frívolos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que pueden tener un interés, eh, eh, digamos, intelectual o académico desde el punto de vista de hacer una revisión histórica, pero que no eh, logran conmoverte de la manera en que ha conmovido la poesía históricamente, ¿no? Entonces, no sé, eso es una discusión interesante. Por ejemplo, hay un poeta que a mí, algunos de sus poemas me gustan, un poeta francés, ¿no? Que es sumamente provocador, que hacía una poesía oral, ¿no? Y claro, algunos de sus textos me parecen sumamente interesantes, una poesía provocadora, muy, muy de la oralidad, ¿no? Y otras cosas no me interesan tanto, y está en este territorio de la vanguardia, ¿no? Christophe Darco, del cual se han hecho algunas traducciones. Juan Romero ha hecho unas traducciones de este poeta, ¿no? Eh, y yo creo que el tema de la importancia de la originalidad, creo que en mi caso particular, yo he tratado de ser fiel a cómo funciona mi cabeza. O sea, progresivamente he tratado de ir descartando aquellas cosas que yo creo que son más periféricas, menos gravitantes de cómo funciona mi cabeza, cómo funciona mi corporalidad, de cómo yo hablo, de cómo yo pienso. Y esto de meter lo impuro, ¿no? Esto me parece como esencial, meter lo impuro, meter aquello que no está consagrado artísticamente, ¿no? Eso es algo que a mí me parece esencial. Y yo creo que ahí puede surgir esto de lo original, ¿no es cierto? Porque a veces, por ejemplo, eh, creemos que ciertas palabras son literarias, por ejemplo, o ciertas construcciones son literarias, y efectivamente puede ser que lo sean, han sido consagradas por la tradición, pero el arte, si es que no entra lo impuro, si no entra lo profano, se muere. Entonces, ¿de qué manera yo lo dejo entrar lo impuro? ¿Qué es de lo impuro lo que a mí me interesa? Entonces, por ejemplo, pienso que últimamente las canciones, el hip hop, por ejemplo. Entonces, cierta tradición del hip hop, estaba leyendo un libro en inglés, un libro de poesía y hip hop, una antología de poetas norteamericanos, jóvenes, menos de 30 años, menos de 35 años, la mayoría. Y entonces en el prólogo decía, bueno, queremos proponer este libro para señalar que un poeta no siempre es una persona que parece que está perdida en un bosque, ¿no? Entonces, que hay otras cosas, o sea, que la realidad eh, se está moviendo, que es dinámica. Entonces, para mí, más que la originalidad, es mostrar ese dinamismo de la realidad, ¿no? Que sí, o sea, finalmente hay estos elementos universales, antropológicos, que son gravitantes y que son transversales de la especie humana, ¿no? Jung habló de eso en sus libros, ¿no? Entonces, no sé, hablar
del árbol, hablar del ave, etcétera, son transitivos a lo que nosotros, a lo que nos hace seres humanos. Pero si es que yo, por ejemplo, hablo de una autopista, ¿no? Hablo de una avenida iluminada, hablo de un rascacielos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poeta como John Ashbery, ¿no? Él lo que se da cuenta es que hay poesía en los rascacielos, en Nueva York, o sea, esa poesía de lo descomunal, eso es lo que aparece ahí, ¿no? Entonces, es ese hallazgo de lo que está cercano y que a veces no es poético, ¿no? Pero sí es, claro. Entonces, ¿cómo tensionar eso profano con esto que es el territorio sagrado y esencial de la poesía, ¿no? Claro, y de pronto, bueno, o sea, a mí me llama la atención que hay ciertos poetas que están en este momento también, por ejemplo, Oscar Hahn, bueno, ya no tan en este momento, lo empezó a hacer hace unos 15 años, pero es bastante cerca, generacionalmente, hablar de cosas contemporáneas como las que tú mencionas, pero volviendo a las formas clásicas. Entonces empezó a escribir sonetos, o hay poetas en Cuba sobre todo, ¿no? Después nos pueden contar aquí algunos asistentes, que se escribe todavía, hay mucho respeto a la tradición, pero obviamente la preocupación de la poesía es otra, porque justamente hay estas otras irrupciones de la realidad y de la vida que empiezan a preocupar a los creadores y que no nos podemos quedar solo en los mismos temas, ¿no? Bueno, estaba pensando, aquí quiero dar un ejemplo de un verso tuyo, pero bueno, primero volviendo a esto de la poesía del lenguaje, es que a mí me llama mucho la atención porque es una tradición muy distinta a la que tenemos nosotros desde España, al menos desde la vertiente que nos ha llegado siempre como, de alguna manera, la que nos ha formado como tradición. Entonces, Novalis decía, claro, desde su otra perspectiva, ¿no? Pero tiene razón, y esto creo que en esto coinciden todos los creadores, no solo de poesía, sino de cualquier arte, que poetizar es engendrar. Y dice, todo lo poetizado ha de ser individuo viviente. Entonces, esto me hizo pensar en una conversación que tuve contigo hace 1000 años. Entonces tú decías, es que claro, si yo en el poema hablo de un perro, por ejemplo, el perro no puede estar solo descrito en el poema. El perro tiene que ladrar, tiene que morderte, tiene que vivir. Sin embargo, también sabemos desde la imposibilidad del lenguaje y de lo que es la representación, y lo han dicho un montón de filósofos, de artistas, por ejemplo, Fernando Polo dice, la vaca pensada no es la vaca real, ¿no es cierto? O la vaca escrita no es la vaca real. Magritte en su serie esta de la tradición de las cosas, de las imágenes, tiene estos cuadros, ¿no? En los que dice, por ejemplo, esto no es una pipa, esto no es una manzana, esto no es una ventana mirando un paisaje, en fin. Y podemos seguir con eso, ¿no es cierto? Y hay un verso tuyo que me remite un poco a eso también. Dices, en mis cuadros, decía Rothko, los manchones de acrílico sobre una vaca de cerámica no se distinguen de las manchas reales sobre una vaca real. Se trata de pintar el cielo, nubes blancas. Entonces aquí, en estos últimos dos versos, se trata de pintar el cielo, nubes blancas, ya me trae a este otro ejercicio que no es necesariamente representar la realidad, sino crear otra, que es lo que dice Novalis justamente, o sea, es este acto creativo de otra realidad, que no es menos real, pero es otra realidad. Entonces, hablando un poco de realidad y de verdad que no son lo mismo, te pregunto si es que tú buscas alguna verdad con tu escritura o si estás haciendo autoficción. Bueno, yo creo, le hicieron una entrevista al poeta, bueno, más bien, en realidad estuvimos en una charla con el poeta chileno Enrique Winter y él decía que finalmente siempre hay algo de ficción, incluso cuando tratas de contar algo tal como sucedió, porque la mente
olvida cosas y reconstruye y hace ajustes en esa experiencia que no recuerda con absoluta fidelidad, ¿no? De pronto hay personas que tienen una mejor memoria que otras, pero en ese gap, en ese espacio que no llenas con la memoria puramente, lo imaginas, lo fabulas. De pronto no te das cuenta que lo estás imaginando, que lo estás fabulando, pero lo haces, ¿no? Entonces, claro, ahí sin subrayar demasiado el carácter psicoanalítico de lo que voy a decir, ¿no? Freudiano, qué sé yo. Sí hay un ejercicio por completar ciertos vacíos ontológicos, espirituales, no sé, traumas, lo que fuera, ¿no? Entonces, por crear puentes ahí, ¿no? En ese camino. Entonces, yo sí creo que por lo menos a mí me funciona de esa manera. Entonces, si hay un ejercicio, como digo, de ficción, incluso involuntaria, ¿no? Involuntaria, no necesariamente pensada de esa manera, ¿no? Y yo también creo que hay alguna forma de búsqueda de una verdad, ¿no? De una verdad que me sea, una verdad que me sea útil a mí, ¿no? Y que quizás sea en este ejercicio compartido de la experiencia de la lectura también útil para alguien más, ¿no? Entonces que finalmente también está guiada por mis experiencias biográficas, por esta metabolización de todo lo que es las tradiciones orientales, ¿no? Que siempre yo trato de que no se vean como si estuviera reescribiendo el Tao Te Ching o los Koanes Zen o algo por el estilo, sino que todo esté en una anécdota como cercana, cotidiana, o sea, que haya, no sé, alguien hablando, festejando un gol, como digo, en ese libro, ¿no? Festejando el gol que yo recordaba, una anécdota del año 86, cuando yo era niño, muy chiquito, entonces del año 86, el gol de Maradona en el Mundial, entonces o sea, eso metido de pronto con algo sumamente delirante, ¿no? O sea, ok. Okay. No, si puedo recibir algunos de concreto, pero también entonces, este es un poema largo, pero voy a leer el fragmento pertinente, ¿no? Este es mi nombre, un gesto de mi mano izquierda, este es mi nombre, tú persigues el movimiento de esa mano. Allí hay un hilo que sigue la belleza, en la belleza de la nieve que cae sobre Leeds o Aquitania. En realidad, la belleza de mi derrota es un dado girando en la mesa de juegos de mi abuelo Guillermo. Junto a él, un niño viejo vuelve con su familia. Comenta la Copa Mundial de México 1986 y recuerda a Maradona llorar, tan viejo para ser tan joven. Entonces lloro junto a la ventana donde giran moscas como lunares eléctricos. Y es increíble porque está, bueno, como toda obra, ¿no? Que es intertextual y no solo intertextual, sino que dialoga con la vida también, las experiencias, lo que uno ha visto, ha oído, ha sentido, pero aunque uno no tuviera la referencia, ya sea del barrio, o de tu abuelo, de quién es, o cuando hablas en otros textos de obras de arte, de pintores, que hay una sección, creo que es en este mismo libro, no, en el uso progresivo de la debilidad, y hablas de varios pintores. No importa no tener la referencia cultural, porque el poema trata sobre lo humano, entonces no, la referencia no es lo esencial. Y eso es lo que para mí le da esa consistencia poética, justamente, porque no es un tratado, no es un resumen, no es, pero bueno, yo también como tú me voy divagando, entonces por eso me hice estas fichitas para no, porque hay temas que me interesan mucho. Encuentro la filosofía de la lentitud, no solo en un hombre lento,
sino en otros libros. Es como algo que está constante y para mí es inspirador porque hemos sido, digo hemos porque creo que casi todos hemos sido criados en esta experiencia horrible de tener que hacer, actuar, movernos y no hacer nada o hacerlo lento es casi que condenable. Y a mí me ha tomado toda mi vida aprender a ser lenta. Y no es que sea muy lenta, pero para mí es un logro cuando consigo ser lenta. Quedarme en un sitio sin preocuparme porque ya tengo que irme al siguiente. Y esto me ha dado mucha fortaleza. No, de veras, porque claro, uno se nutre, ¿no? Pero bueno, voy a leer algunas frases justamente en las que encuentro esta filosofía de la lentitud y luego pues ya te preguntaré algo. Quizás esta me fascina. Quizás es tarde, pero el sol todavía me ofrece unas lecciones. Con ese verso abres el libro de fantasías animadas de ayer y alrededores y a mí se me quedó. Un hombre que se despierta de un coma de 1000 años en un hospital desconocido. Ante lo rápido, ser lento. Ante lo lento, ser una piedra que habla en un teatro construido con cajas de zapatos. Hoy, junto a la puerta de la cocina, soy poco bienvenido a eso que llamamos realidad. Nada es importante, pero mi hija, cómo brilla cuando baila. Escribes poemas, sí, pero más que nada, eres un hombre simple, alguien perdido en una ciudad de Sudamérica. Y bueno, siento la presencia en la voz poética de un ser inepto para la realidad, con el que me identifico muchísimo. Y, y además está la presencia de un niño, pero de un niño al que le das unos adjetivos, además que conmueven, ¿no? Un niño viejo, como lo leíste hace un rato, un niño triste, un niño roto, un niño raro, un monstruo incluso, o un adulto deforme. Y son estas imágenes de un desgarramiento, que dan cuenta de una ruptura en la voz poética y siempre este contraste de el oficio inútil que es el que ha escogido esta voz que está poetizando versus un mundo lleno de gente útil. Y la infancia propia se junta con la de la hija, pero hay una diferencia fundamental y es que la imagen de la hija es luz. Y de alguna manera siento que la voz poética tiene miedo de asustar a esa niña o de romperla o de dañarla o de ser el primer hombre que la haya hecho sufrir. Hay un poema concreto sobre esto que te voy a pedir que leas de la página 61, pero no sé si es ese mismo. Y lo que tú quieres es, no tú, la voz poética, porque no me gusta decir tú, porque siempre me gusta diferenciar entre el autor y la voz poética, por supuesto, para que la hija más bien tenga la fuerza para quebrar una esquina del mundo y no ser solo alguien que rasga un libro, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada, léenos por favor el libro de la página, el poema de la página 61. Pero del uso progresivo de la debilidad. Y después... O sea, leo es de la 60, comienza el poema, o solo leo, comienza desde la 60. Sí, lee. O leo solamente esa parte. Todo, lee todo. Sí. Además que bueno, este no es el que hablaba del grito, pero no importa. Este a mí me parece que es... Lee todo porque igual yo creo que la gente que se vayan incendiados de poesía. Entonces dice, un cuarentón se mira al espejo mientras su hija juega con una vaca de hule. Y tiene un subtítulo que está entre signos de interrogación, que dice, ¿cómo cuidar una ciruela cuando se transforma en pulgas y chicles masticados? Mi hija juega con un cepillo negro fabricado con la forma y figura del ratón Mickey. Aquí está el copyright de Disney y su país de caramelos y castillos.
Mi hija está enamorada de un roedor viejísimo, de una animación suspendida que salió en muchos cortos y películas, hizo rico a Don Walt y a sus socios y herederos. Yo en cambio soy un ratón cobarde, soy un doble de pausa, no de acción, de los ratones que huyen en las caricaturas. Soy extra y fantasma en mis propias caricaturas. Mi hija quiere que la llame cerdito de algodón de azúcar, hortaliza de Lovecraft, mochila con canicas, crayolas amarillas y arboleda de arrayanes miniatura. Mi hija quiere que la llame presidenta pestañas, arbusto de muchos polilepis y paja sobre el páramo. Mi hija es también el páramo y 3 o 4 nubes. Entonces las estrellas invaden mi llanto con preguntas. Mi hija se refriega los ojos y agarra un tornillo de plástico. Me enseña el tao de los juguetes rotos. Yo he roto las cosas que me regalaron para hacerme humano. Rómpelas tú también, pequeña, porque solamente las ruinas pertenecen al viento. Sobre mi casa, este es nuestro universo. Pequeña hija de capucha roja, caperucita y loba, derrotarás al autor del cuento, que es un hombre cualquiera, derretirás al hombre cualquiera impreso en cada billete que circula. Me derrotarás a mí. Mi hija arranca un moño de papel regalo, lo muerde y me sonríe, lo muerde y entonces crecen los musgos invisibles sobre una pared donde soñé mi nombre grafiteado. Soy el cóndor que vuela sobre mi mundo en polvo, que alguien llama desierto. Entonces no hay estrella que salva a los paseantes que han llorado su mundo en las cosas horribles que han sentido y que yo siento ahora y que yo soy ahora. Miramos televisión y tú miras y bailas una canción de Rosalía, palmas, motocicletas, coreografías vulgares con autos lujosísimos, Rosas y Lorca y Eminem y un átomo de camarón de la isla, y el cielo es simple y olvido mi diabetes, y tú muerdes del control remoto y el cielo es simple, y el deforme que te cuida se contagia de tu alegría caótica, y las pocas cosas que brillan sobre el mundo brillan sinceramente. Bueno, y esto me lleva a la siguiente cosa. Espero no pasarme del tiempo porque no tengo teléfono, no tengo reloj, pero estamos bien todavía, Alejandro, ¿sí? Ya. Bueno, vamos a hacer un par de cositas más y después que nos lea un poco y la gente puede preguntar también cosas, comentar. Pero bueno, dentro de esta filosofía de la debilidad y de todo esto que se ve del fracaso, como un reconocimiento de esto como una experiencia humana aún más interesante que el éxito. Por supuesto, a mí me parece el fracaso mucho más interesante que el éxito. Se nota también justo que este hombre que ensalza de alguna manera el uso progresivo de la debilidad, tiene mucha pena de este otro hombre autómata que anda por la vida desperdiciando la vida. Entonces hay como, no quiero decir superioridad en el mal sentido, pero sí, es como decir, pobrecitos, no se dan cuenta. O sea, yo primero sería, claro, este desdoblamiento, porque yo me veo a mí mismo también, porque soy ese hombre anónimo que va a trabajar, ¿no? Y entonces cuando logro, o sea, escribir, entonces logro verme desde fuera, ¿no? Como en estos, como una especie de viaje, no sé, de viaje astral, ¿no? Pero no es un viaje astral, sino es este mirarse desde fuera, mirar tu propia experiencia. Y creo que también eso ya como una observación paralela, eso ha evitado que yo me vuelva loco en cierto sentido, porque me permite todo el tiempo como controlar ese fenómeno hasta cierto punto, ¿no? Es un control que tiene que ver con cómo funciona la mente, qué sé yo. Pero me gustaría señalar algo más que puede ser relevante, y es que algo que también cambió en mí, ¿no? En relación a mis libros anteriores, que yo siento que había una pugna, ¿no? Entre mostrar la debilidad, ¿no? Y por otro lado, mostrar también esta escritura más viril, si quieres, esta escritura de la fuerza, ¿no? Que es una cosa también que está muy presente en
en cierta tradición, en gran parte de la tradición latinoamericana, ¿no? Está este tono que tú encuentras en Neruda, en Pablo de Roca, esta grandiosidad, en Lezama Lima, ¿no? Está, no sé si diría grandilocuencia, bueno, en ciertos momentos puede ser grandilocuencia, pero que se podría hacer un tono, sobre todo, muy fundacional, seminal, dirían, en términos de cierta concepción de la crítica literaria también, ¿no? Esta mirada de la poesía de la fuerza, ¿no? Del poder, ¿no? De esta masculinidad que se tiene que mostrar en la escritura como algo de poder y de contundencia, ¿no? Entonces, y eso estaba en mis libros anteriores en pugna, ¿no? Con esta zona que tiene que ver con la debilidad, que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que ver con el fracaso, ¿no? Y yo creo que por un lado fue un hallazgo, hallarme más en ese lado que en el otro lado, ¿no? Siendo que hay poetas que son contemporáneos míos, que son, pues, tienen esta escritura de la virilidad, ¿no? El tiempo tiene que ser viriles, tiene que ser, ¿no? Y no es que yo sea feminista ni un hombre construido, o sea, no, o sea, hay cosas que del feminismo que me interesan y otras que no, pero esa parte, ese derecho a ser, eh, a no ser parte de ese relato, ajá, porque simplemente tu, tu forma de sentir más se corresponde más con eso otro, ¿no? Y ahí hay esa conexión con esa tradición de la poesía inglesa, ¿no? Que de pronto aparece un señor que va a comprar un boleto de lotería y ahí de pronto ve ahí el infinito en ese boleto de lotería, o sea, ¿por qué no? Entonces, en esas experiencias insignificantes, ¿no? Entonces, un libro inédito que tengo comienza con un epígrafe justo de un poeta británico que comienza cuando está haciendo la compra en el supermercado. Entonces dice, yo no quiero, la cajera no quiso hablar con este hombre que compraba sus frijoles enlatados porque estaba cansada del acoso y no tenía tiempo para hablar con viejos tristes, ¿no? Entonces eso me pareció así como súper potente porque está esta experiencia de la cotidianidad, que a veces decimos, no, eso no es poético, o sea, el supermercado no es poético, ¿no? Entonces hay un poema de Allen Ginsberg, donde el tipo encuentra a un tipo que se parece a Whitman ahí entre las coles, entre las verduras. Entonces, claro, o sea, puedes encontrarte a alguien que se parece a Whitman o a Whitman mismo entre las verduras, ¿no? Entonces, eso es algo que me interesa mucho de cierta tradición de la poesía norteamericana y de la poesía inglesa, ¿no? Este hallazgo de lo cotidiano, de lo concreto y de qué manera eso puede envolver toda una serie de realidades mucho más sutiles, ¿no? Sí, me encanta. Y eso es lo que el lector descubre en estos textos y por eso creo que me han generado a mí como lectora esa fascinación justamente, ¿no? Porque no está en el discurso dominante, pero tampoco es que intenta hacerlo de una manera ficticia, sino simplemente es el ir descubriendo, el insertar en la poesía estas cosas no poéticas, simplemente, ¿no? La poesía de las cosas concretas, lo que decíamos al inicio. Bueno, ya no te voy a hacer más preguntas porque quiero que nos leas algunas cosas. Yo había señalado aquí unos poemas breves, pero creo que son dos o tres, y luego tú puedes leer algo más si quieres, y si la gente pues quiere comentar algo, puede hacerlo después. A ver, entonces déjame que encuentre de dónde. Después me devuelves el libro y te vuelvo a abrir, ¿ya? Este chiquito. Este poema se llama Tengo excelentes contactos con la nada. La casa para un hombre sin rostro es el sueño donde un haiku se desintegra como tres amapolas en un vaso de plástico sobre la mesa de un departamento del piso 10, como los años que tenía cuando empecé a sentir que algo faltaba en mi vida, o quizás mucho más lejos.
Este cuerpo sin alma que siente sus raíces entre la fantasía y el cadáver, entre el robot y el polvo, movimiento Chaplin en las manos mecánicas de los tiempos modernos, hombre autómata, trabajador honesto, hueso de la melancolía. Claro. Y en este caso, por ejemplo, hay una referencia cultural como muy específica de una película, ¿no? De tiempos modernos, donde el personaje que hace Charles Chaplin está en la fábrica y se le queda este movimiento de las manos y lo sigue haciendo después de que ya deja de trabajar en la fábrica, ¿no? Este movimiento de las manos así, ¿no? Es algo que se me quedó en la cabeza, ¿no? Uno más y después perder algo. 8. Observo el rollo de mi película interior. Mis ojos al revés trabajan sin descanso. Mi cámara recorre el campo blanco donde tú y yo estamos. Es también blanco ese sonido que solloza un yarabí sumergido en el agua. Soy un hombre entre signos de interrogación, entre nieve interrogativa, entre signos de precipitación y un antiguo dibujo de la muerte. Eh, quizás de este. Los anteriores, un poco también para que veamos otras propuestas. Estos ya tienen elementos muy más de Por ejemplo, le gustó mucho a Daniela Alcíbar, es escritora ecuatoriana, le gusta, o sea, lo voy a leer por eso. No, o sea, lo que pasa es que hay otros poemas que a mí personalmente me gustan más de este libro, pero ese se llama Infinito de Junio. Un bosque crece en los límites del bosque y anula el primer bosque. Así llorarás con piedras en los ojos, con manos en las nubes que recorren la noche. Así lloraré cuando volvamos a vernos en ese nunca recubierto de flores. ¿Te imaginas lo que hubiese sido nuestra vida si nuestra vida hubiese sido nuestra? Algo ligeramente hermoso, una casa vacía donde un cerdo celeste recorre mis dibujos, donde el paisaje siembra su paisaje y la muerte no existe. Y voy a leer otro más, digamos, de este mismo libro. Creo que este lo mencionaste, que tiene que ver con el tema de la publicidad, ¿no? La vida, el título del poema es La vida como esa experiencia chispeante y burbujeante que ves en los anuncios de gaseosas. La publicidad te enseña, tu vida será grandiosa y cubre con decorados y luces a la gente que se da un tiro en la cabeza en las habitaciones sucias. La realidad te enseña, mira el mendigo sollozar en el puente, la imagen de belleza destruida. Mira el puente otra vez, hay un río y un viejo vaporeto. El agua escribe lo que no escribo. Yo, en cambio, escribo esto para poder borrarme, para debilitarme, para encontrarme paradojas absurdas, como el tipo que pide una sopa de fideos y luego exige que le traigan un desayuno completo, para escoger las fracciones más útiles de mí y tirarlas al basurero. No creas lo que digo, es el agua la que habla verdades. Yo miento siempre. La realidad ligeramente propulsada dice, el hombre, un molino en el campo, junto a un zapato y un muñeco de nieve. Esta es la esperanza, ese conejo muerto en las manos de la niña huérfana que no sabe llorar. De pronto de porque este es un librito que yo solo tengo ese. Sí.
Yarabí para cantar bajo los cielos del norte, ¿no? Eh, y tiene que ver, digamos, con este viaje que yo hice a Inglaterra. Hice un doctorado en estudios hispánicos y ahí escribí esto. Digamos que la conciencia también personal de los yarabíes que le gustaban a mi difunta abuela. Eh, entonces, con ya, es el último, me va a permitir leer un comité un poquito más largo. Entonces, dice así, los hombres de verdad son lentos como las flores, así comienza. Y tiene un subtítulo que dice, ¿para qué la lentitud es un ejercicio de alucinaciones? ¿No? Uno, dibujar una mesa es difícil, a veces imposible. No el concepto de mesa, sino la mesa sólida, sus 3 o 4 patas. Sí, un mantel y cereza sobre el plato, te lo decía, son difíciles. Una mesa es la inhumanidad contra el vacío. Una mesa es un conjunto de átomos llamados octubre de 2017, el corazón de una magnolia negra sobre un mantel discreto, la misma cicatriz sobre todos los rostros, la foto de mi cara obtenida desde un aeroplano el último día que salí de mi casa. Esa es mi resistencia a ser invadido por las cerezas del jardín. Esa es mi resistencia a ser poblado por todas las cosas del universo. Sí, las cerezas inmóviles son el caos y la dificultad. En su contorno, una pequeña constelación de vasos y cucharas rodea de vasos y cucharas un plato de cerámica, las mesas, ese objeto sincero que nos miente. Esa es mi resistencia a ser invadido por los seres inertes. Dibujar una mesa es dibujar un objeto extranjero bajo el cielo bordado. El final de la mesa es comenzar un mundo sobre el espacio interno de la mente, la pimienta en su frasco, donde una cuchara mide los gránulos picantes como densas galaxias. En cada plato se suman el pescado, pero también el mote, las arvejas, los copos de sal sobre el puré de papas, donde la cuchara se hunde el peso de los siglos entre higos con queso, como cabezas de niños diminutos junto a pequeños témpanos de juguete y leche. Tras la escena, el paisaje aporta con algunos cerezos, no uno, varios, centenares, 1000 más 1, pétalos. Sus hojas caen bajo el filo de mi mente, reconducen mi llanto hacia la imagen de 2 niños que protegen su globo. 2. A través de la ventana, el aroma penetra en el núcleo de una tetera plástica. Es la nave espacial de la quietud secreta, un objeto que se medita a sí mismo. Junto a ella, imagino la cuchara que una niña emplea para mezclar el invierno sobre un plato de avena. Ella desenrolla un mantel hacia la fiebre del bordado, hacia las vacas en sus granjas, hacia los vértices del mundo. Afuera, junto al río, concluyen tuberías. Las hojas mueven sus orillas y un vaporeto rompe las olas del agua moribunda. Una sombrilla flota y una niña la coge, hace un puchero y ríe. 3. ¿Recuerdas esta imagen? Sobre mi ojo izquierdo un código de barras. Sin embargo, estoy vivo. ¿Cuántas historias hay en mi interior? Hay en tu corazón varios cometas Halley, pesadillas, moléculas, triste mundo del alma. Soy algo similar a un frasco, estoy dentro de mí, pensando, asceta del vacío. Afuera esas hojas de almendro son el apocalipsis. Afuera los hombres de verdad son lentos como las flores. 4. Cámara fotográfica hacia adentro del ojo. Hay vacas rojas cuando se miran con atención las vacas verdes, aunque no hay vacas verdes. Todo está fuera de lo real. Aquí el lenguaje pide mi reacción en cadena. Cámara fotográfica en el filo de las ventanas. Hay flores que ofrecen sus pequeñas galaxias de mariposas ámbar, rosicler, pimienta, macadamias oscuras, nieve de macadamias, esfera de ámbar, castillos y cometas. Cámara fotográfica hacia dentro del tiempo. Un transformer insecto es el tótem de un niño de zapatos pobres, de un mandil gastado volando por el patio.
Esto no existe. Si tocas algo que no puedes ver, el universo es una tarántula que pasea sobre tu mejilla cuando duermes y sueñas con salmones y alces. Cámara fotográfica hacia dentro del mundo. Yo voy en contra de lo que está en contra. Yo agrego para encontrar mis límites. Yo abro un jardín para mis ojos, hojitas de arrayán, limoneros y fresas. Yo entiendo que hay muchos automóviles y que así es este mundo, pero hoy mi pasión es el movimiento de cada una de las hormigas. En cada cosa el universo está lejos y en ese movimiento de mis manos, en estos dedos sin manos, el presente no existe. El último fragmento, 5. ¿Cuál es el estilo del invierno? La ventana se estría hasta volverse un huracán pequeño. Cabe dentro de una semilla de naranja. Entre las hojas de eucalipto se divisa un viejo remolcador parado en la montaña. Yo sigo su rastro, y en ese rastro sigo su corazón de polvo y hélice. Escribo su tormenta, el granizo sobre la choza de Cangagua, el venado que mira, que cruza la ventana de un paisaje distante, que siento con el frío en los huesos, se estría, enrosca y acrecienta hasta volverse la mujer de la voz, la defensa de un aliento para salir de mí, el ojo que recorre los mapas espaciales o náuticos, de los que fluye la lluvia hacia otra mano abierta. Entonces mis dedos llorosos alcanzan una ventana circular. Allí abro mis párpados y en ese ojo llamo a la mariposa. Recojo un óvulo de nieve en el útero masculino de mi noche. Soy un pintor en el tiempo de las cosas perdidas, de los objetos derrotados. Entonces me permito un camino exterior, la ciudad donde vivo. Tengo una historia por contar en cada uno de sus muros. Aquí, como en los espejos de una casa vacía, la escritura es mi llanto en cada uno de sus rostros. Bueno, perdón. Bueno, gracias, Juan José. Creo que ha sido una conversación súper placentera, al menos para mí, espero que para todos, para ti sobre todo, y una lectura muy rica de poemas que, bueno, podemos seguir descubriendo. Pero bueno, quisiera que si alguien tiene intención, deseo, ganas de decir algo, curiosidad por preguntar, eh, de intervenir. No es obligación, pero a veces nos quedamos con algo que nos gustaría decir. Aló, Marianos. Sí, yo tengo dos inquietudes. La una específica frente a la conversación que hemos escuchado sobre esa confrontación con la realidad. Creo que tú citaste a Novalis, no sé, no oí bien. A Novalis en alguna parte dice, la poesía es la realidad absoluta. Yo la entiendo, claro, como una forma de conocimiento que redescubre la poesía, ¿no? En lo pequeño, en lo grande, en lo íntimo. Quisiera que tal vez me digas un poquito más de tú qué piensas, si estás de acuerdo con esto que dice Novalis, o en fin. Y la otra, que nos cuentes un poco de ti, de si te sientes miembro, parte de una generación, de dónde nace tu quehacer poético, porque bueno, veo digamos, tienes unas fuentes literarias reconocibles, tú mismo lo has dicho, la poesía inglesa, la poesía contemporánea, la más reciente, pero que nos cuentes un poco, ¿no? Tal vez quisiéramos saber más de ti como poeta contemporáneo, lo que te decía, ¿no? ¿Qué generación o qué, o si no, no te sientes perteneciente a ninguna promoción? Sobre lo de Novalis, creo que es una idea poderosa, ¿no? Eh, Creo que uno de los libros que me acompañó durante mucho tiempo fue justamente la enciclopedia, este libro de Novalis, que es una especie de, de diccionario esotérico, yo diría que es eso ahora, y me acompañaba porque hay momentos de una sabiduría deslumbrante, diría yo. Ahora, quizás mi distancia respecto de esa afirmación de Novalis
estaría centrada en ciertos rasgos que a mí me interesan mucho, que tiene que ver con la ironía. Una ironía que de pronto está más presente o más evidente en ciertos poetas de lengua inglesa, incluso en el mismo Eliot, ¿no? En Auden también, en Winston Hugh Auden, ciertos momentos, cierta ironía que hace que ese texto se cuestione sobre esa realidad totalizante que está tratando de configurar, tratando de crear, ¿no? Y entonces establecer esa conexión con el mundo terrenal, mundano, perecible, el mundo de las cosas insignificantes, incluso el mundo de lo pueril. Entonces, quizás a mí me interesa esa relación entre, entre esto elevado, ¿no? Entre esto sutil y esto mundano y incluso insignificante, ¿no? Entonces, eh, pienso esto y ahora voy a contestar la segunda pregunta, ¿no? Entonces mi tesis doctoral en Inglaterra tuvo que ver con esto de la literatura de los pequeños países, ¿no? Entonces, ¿cómo estás en los márgenes de los márgenes? ¿No? ¿Qué significa escribir desde un país como Ecuador? Entonces yo hice un ejercicio de literatura comparada entre dos poetas uruguayos y dos poetas ecuatorianos, ¿no? Nacidos en los años 40, en el caso de los ecuatorianos, de Iván Carvajal y Fernando Nieto Cadena, que son poetas que además son contrastadamente distintos entre ellos en términos de escritura, de estilo, ¿no? Me interesaba este ejercicio intelectual de desentrañar estas diferencias y ver cómo había un correlato contextual en esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Nieto Cadena aparece el béisbol, que para acá en Quito el béisbol nunca ha sido importante, pero en Guayaquil lo era. Entonces las imágenes de beisbolistas en la poesía de Nieto Cadena son constantes, ¿no? Entonces ahí uno encuentra una diferencia significativa en cómo te relacionas con la cotidianidad, ¿no? Nieto Cadena, ajá. Y entonces a mí, por ejemplo, de Nieto Cadena como lector me interesa la manera en que él, de manera absolutamente irresponsable, de una buena irresponsabilidad, agarra lo cotidiano sin cuestionarse casi nada, ¿no? En cambio, hay un contraste fuerte con la poesía de Iván Carvajal, ¿no? Donde cada imagen y cada verso está tramado con una muchísima conciencia del todo del poema, ¿no? Entonces, leí a estos poetas en contraste con sus pares cronológicamente contemporáneos, dos poetas uruguayos, alrededor de esto de la poesía de los pequeños países, que supone escribir en los márgenes de los márgenes, ¿no? Y algo que yo me percaté es que los uruguayos habían celebrado su excentricidad en la poesía, o sea, habían subrayado su excentricidad, la excentricidad en el uso idiomático, por ejemplo, ¿no? Eduardo Espina tiene un libro que se llama Historia Universal del Uruguay. Entonces ahí él hace un texto donde él reflexiona sobre todas las palabras que el español uruguayo ha tomado del tupi, de las lenguas tupi-guaraníes, ¿no? Entonces ahí es muy interesante cómo eso finalmente también aparece en su poesía, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos que eso en relación a algunas de mis lecturas más centradas en el Ecuador, ¿no? Y sí creo que yo me correspondo con una generación cronológica, ¿no? Con algunos de esos poetas yo siento cierta simpatía, eh, cierta sintonía estética, ¿no? Con algunos creo que tengo cierta sintonía estética, pero no personal, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustó muchísimo el último libro de Sandra de la Torre, que yo escribí incluso el prólogo, ¿no? Que me gustó mucho porque está inédito, que mucho una estética del fragmento, ¿no? Como de algo que uno halla, como una pequeña
como un texto encontrado en la cotidianidad, ¿no? Como un hallazgo, así. Entonces, sí, sí hay algunos autores con los que yo siento sintonía, pero también puedo decir que de pronto hay autores que ya están muertos, con los que yo quizás siento más sintonía que con algunos de mis contemporáneos, ¿no? Sí, eso creo que es lo que podría decir. María Luz, Juan José, muchísimas gracias. Ha sido un momento difícil, difícil, poderoso, doloroso y bello. Muchas, muchas gracias por su presencia aquí. No sé si alguien quiera decir algo más. No, yo quisiera agradecer a todas las personas de la academia que tuvieron la gentileza de aceptar esta invitación, a María Luz, que tuvo la generosidad de invitarme a este espacio. Digamos, siempre es a la vez grato y a la vez extraño estar en estas circunstancias, pero esa extrañeza también es interesante porque estás de pronto en un lugar diferente. Yo no conocía este lugar y a veces durante algunos momentos de la charla me quedé mirando porque me llamó mucho la atención el techo. Sí, o sea, me llamaron mucho la atención los techos, no sé por qué. Bueno, en fin. Yo muy prosaicamente, que esta no sea la primera vez. Gracias. Pero más bien desde como mi condición desde mi condición de teatrero, que es otro lado del hacer artístico, yo tengo la impresión de que escribir poesía en este país es como escribir para los muertos. ¿Cómo llevan eso los poetas? Socialmente hablando, quiero decir. Ah, ok. Em, creo que ahí yo no me atrevería a contestar quizás por otros de mis contemporáneos, pero veo que muchos se han movido al mundo de la novela, o sea, esperando quizás, o sea, es algo que yo no sé si tenga que ver con una necesidad expresiva, sino tal vez no sé si tal vez tenga que ver con esto, de ser escuchados, ¿no? Hace poco un escritor que se llama Manuel Vilas, un español, decía que la poesía, él veía justamente la poesía como un género muerto, decía en España, ¿no? Y que por eso él escribía novelas, ¿no? Y que trataba de colar su poesía en las novelas, ¿no? Entonces, como no sé, es algo así como decir, bueno, puesto que no vendo azúcar, voy a vender agua con azúcar o algo así, no sé, o sea, es como voy a disolver esto que no se vende, o sea, yo lo entendí un poco así, o que no se lee como me gustaría que se lea, ¿no? Y de alguna manera tener esa visibilidad, ¿no? En el caso específico en el caso específico mío, mis últimos libros han tenido la suerte de que han ganado premios, o sea, de cierta relevancia en diferentes países, digamos, ¿no? Entonces, se han publicado en editoriales que dentro del mundo de la poesía tienen cierto prestigio, ¿no? Ahora sí, es un ecosistema relativamente pequeño, ¿no? Siempre lo ha sido hasta cierto punto, o sea, siempre lo ha sido, pero lo que sí creo es que la sobreabundancia de información y la sobreabundancia de fenómenos culturales, simbólicos, tan heterogéneos, ¿no? Han hecho que finalmente la poesía, que es una tecnología lenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso el poeta más avant-garde escribe en un libro de papel, ¿no? Entonces, no puede seguirle el paso a este mundo en streaming, como yo digo que es este mundo de ahora, ¿no? Pero el momento que se apagan esas experiencias en streaming, todas estas experiencias en directo, ¿no? Todas estas
experiencias volátiles, ¿no? Nosotros acudimos a esto, así como un momento de religarse, ¿no? Con algo más fundamental. Y eso yo creo que el momento en que renunciemos a, no digo a la metáfora ni a ninguna figura retórica en particular, sino a esta experiencia expresiva tan radical que es la poesía, no tanto como si eres un lector, como si eres un poeta, ¿no? Creo que estaremos renunciando a una parte fundamental de lo que nos hace humanos, ¿no? Eso es algo de lo que sí tengo muchísima convicción. Ahora con el fenómeno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo he hecho el ejercicio, ¿no? De poner, o sea, decir, bueno, escribo un poema como Nicanor Parra, al estilo de Nicanor Parra. Y lo hace con torpeza, ¿no? Lo hace con cierta torpeza, pero reconoce ciertos estilemas, ciertos rasgos estilísticos de la poesía de Parra, ¿no? Y es mejor que los de algunos. Y puede ser, sí, puede ser. Entonces el asunto es qué pasa si es que puede hacer efectivamente un poema al estilo de Parra, ¿no? Bueno, el asunto es que será al estilo de Parra incluso, pero no será al estilo de algo nuevo que podríamos esperar. Entonces, y ahí podríamos hablar de esa experiencia de la singularidad, ¿no? Que finalmente yo sé que, no sé, en el mercado de Santa Clara venden cierta comida a cierta hora. Y entonces yo sé eso y lo puedo poner en un texto que tenga esa concreción tan directa, ¿no? O sea, esa combinatoria, ese arte combinatoria, yo creo que es lo fundamental del texto poético y el elemento más esencial, ¿no? Y yo creo que el momento que se pierda eso, ¿no? Y se perderá muchísimo. Y la novela, o sea, la novela es un género relativamente moderno en relación a la poesía, ¿no? Entonces, si se pierde esa continuidad, no lo sé, o sea, no quiero sonar como un viejo conservador, no reaccionario de decir no, pero yo sí creo eso, o sea, tengo una convicción profunda de eso porque en la poesía navegan las aguas más esenciales de la experiencia humana, ¿no? Eso es algo que yo creo, incluso en la poesía más cotidiana y más inmediata, ¿no? Yo sí creo eso, sí. Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo que, pues, que no será pues una pregunta, sino más bien agradecerte, Juan José, porque me ha encantado escucharte, porque quiero mucho tu poesía. La he seguido mucho desde que eras muy jovencito. La ventaja de que pues yo soy mucho más vieja y que conecto mucho con la honradez de todo lo que has dicho al referirte a este mundo de lo concreto, de lo real, y al bajar un poco de lo sublime, todo eso que la tradición puso ante nosotros y validó como lo poético, frente a lo que eventualmente no reconocía como poético, ¿no? Es decir, lo haces tan bien que creo que tienes, pese a la lentitud y a todo lo que puedas referir como hasta principios tuyos con relación a la literatura y a tu propio proceso y a tu obra, tienes los lectores que tienes, ¿no? Te da mucho gusto ver eso que fue como un poco parte de lo que mencionaba María Luz al comienzo, y es que te lean en tantos lugares. Hace poco un amigo peruano, un gran editor, además, editor de la revista Etiqueta Negra, bueno, que ahora mismo ya está más desligado de ello, el Julio Villanueva Chan, me decía que le encantaba tu poesía. Entonces van ocurriendo estas cosas muy por detrás, no nos lo contamos, no nos vemos, pero es un hecho que están sucediendo cosas en torno a la poesía
creo que, bueno, como lo que Alfredo dice es un hecho y es un cuestionamiento, pero también los poetas a menudo tenemos o tienen grandes, grandes expectativas, quizá las más grandes que se puedan tener en el mundo de la literatura. Creo que inclusive creen que dialogan con Dios, efectivamente. Entonces, en virtud de eso, pues quisiera todos tus libros y seguir atenta a tu proceso y seguir leyendo tu poesía muchísimo. Muchísimas gracias, Lisette. Muchísimas gracias por ese comentario tan generoso. No sé si deba decir algo. Quizás lo único que podría comentar de manera puntual es, sí, quizás en el devenir del tiempo, que me ha ido interesando mucho esto de estos materiales impuros, ¿no? Y cómo se combinan con cosas más sublimes. Algo que ya he dicho, ¿no? Lo pensaba a propósito de, sé, un perrito pulgoso, ¿no? Pero también ahí no sé, el perrito pulgoso y las estrellas, ¿no? O sea, y las estrellas más luminosas. Entonces, ¿cómo pueden estar conectados, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que son el tipo de preguntas que me he planteado durante el último tiempo, ¿no? No, eso. Bueno, entonces vamos a... Entre tu poesía, aquello de lo que estás hablando ahora, y este poeta que murió hace poco, Pedro Gil, en los términos en los cuales acabas un poco de hablar o de los que has estado hablando, de esta poesía de estos objetos tan cotidianos, tan... Es interesante la pregunta, ¿no? Aristóteles decía una frase que decía que las cosas se diferencian en lo que se parecen, ¿no? Entonces, claro, o sea, de pronto hay poetas que están dispuestos a matarse entre ellos, ¿no? Pero fuera de eso, a la gente le parecen todos más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, el asunto es que, claro, sí es la poesía de Pedro Gil, sí es una poesía muy cotidiana, incluso de lo... eh, sí, pero digamos que a mí particularmente, o sea, es mi sensibilidad como escritor, digamos, no necesariamente como lector me pueden gustar muchas cosas, ¿no? Que eso cotidiano esté tensionado con esto sublime, que digamos, siempre ha sido el ingrediente, digamos, no en toda la poesía, pero en general de la tradición poética, ¿no? Entonces, encontrar esta conexión entre una lata de sardinas, por ejemplo, y, y algo que tenga que ver con la belleza de una montaña, por ejemplo, ¿no? O de la nieve. Entonces, ese contraste y ese choque, digamos, quizás la poesía de Pedro Gil y en esta vertiente de cierta poesía como la de Bukowski o Raymond Carver, ¿no? Tiene que ver con subrayar ese mundo, ya no solo de lo cotidiano, sino incluso de lo marginal, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, yo no, si algo no soy un maldito, o sea, no, eso definitivamente no soy, ¿no? O sea, ¿no? En ese sentido me siento más cerca de cierta poesía mística, ¿no? De cierta poesía más mística, ¿no? Pero ¿cómo esa poesía mística, no sé, San Juan de la Cruz, ¿no? O una poesía panteísta como la de Wallace Stevens puede estar conectada con cosas cotidianas, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Pero como digo, o sea, los poetas también se diferencian en lo que se parecen. Qué lindo ver que haya generado tantos comentarios, preguntas, observaciones, en fin. ¿Ve? A ver. Bueno, yo no provengo del mundo del arte ni de la
de estas cuestiones, ¿no? Pero trato de ver la vida cada día de una forma muy especial, fuera de lo normal. Entonces, cuando vengo acá y escucho estos diálogos, escucho estos poemas, para decirlo en muy cortas palabras, es como cuando yo he estado acostumbrado a ver el cielo. Sí, está bonito. Pero otra cosa es ver el cielo con estos telescopios, has visto que se ve las galaxias y se ve el detalle y se ve tanta cosa. Entonces eso me da a mí la oportunidad de, y estoy aprendiendo, y gracias por esta oportunidad de escucharles a los dos. Muchísimas gracias. Sí, entonces, porque me enseña a mí a que se puede ver con ojos de poesía las cosas, y voy a verlo como las galaxias, a colores, lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermoso. El que quiera hablar, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, entonces nada, ahora sí, gracias por haber venido. Me encanta porque es la primera vez que hemos hecho un conversatorio así de esta naturaleza, fuera de los actos académicos, digamos, y hay público. Y eso es lindo. Y justo era poesía, ¿ves? Pero hay público, así que me da esperanzas. Espero que nos sigan acompañando en estas conversaciones del espejo de tinta que vamos a tener cada mes. Y entonces les convocaremos y esperemos que se vuelvan nuestro público cautivo y que traigan más gente y que esto se vuelva pues cada vez más grande pero ya es. Así que gracias, Juan José, qué lindo haber empezado contigo, que eres un poeta tan representativo y que espero tengas buena espalda, como dicen los vendedores, aunque no estamos vendiendo nada, pero qué lindo, muchas gracias.